Bueno, Elisa Trota Gamus, muchas gracias por estar con nosotros en los estudios. Gracias a ustedes. ¿Cómo definirías hoy la situación política que vive Venezuela? Es una situación muy esperanzadora, donde vamos evidenciando que el cambio democrático que la mayoría del pueblo venezolano ansía está por llegar y estamos trabajando firmemente para que esto sea lo más pronto posible. Si uno tiene que describir hoy esta situación, hay dos presidentes, hay dos asambleas en Venezuela. Bueno, lo que ustedes esperan es que en realidad haya un solo presidente y haya una sola asamblea, ¿no? Sí, yo creo que es importante destacar que en realidad es un solo presidente, Bien. que es el presidente Juan Guaidó, que como todos sabemos asume este gran compromiso de liderar la transición de Venezuela única y exclusivamente porque en Venezuela se produjo un vacío de poder, dado que la otra asamblea que usted menciona es la Asamblea Constituyente, que es un invento de Maduro. La única asamblea legítima y democráticamente electa en Venezuela es la Asamblea Nacional, con todos sus legisladores. Justamente ahí es donde cuando esta asamblea es electa en el año 2015 y las fuerzas democráticas opositoras al régimen madurista ganan esas elecciones con una amplia mayoría, es donde el señor Maduro se ve en la difícil tarea desde su perspectiva totalitaria de compartir el poder. Y es ahí donde crea esta figura totalmente ilegítima de Asamblea Nacional Constituyente que convoca a unas elecciones fuera de término, unas elecciones totalmente fraudulentas, presidenciales, que tuvieron lugar en mayo del 2018, en donde el señor Maduro pretendió salir ganador de un proceso que no tiene ningún tipo de validez ni de legitimidad, no solo para los venezolanos, sino para el mundo entero. Sí, hasta la OEA desconoce eso y bueno, la comunidad internacional a través de distintos países, tanto de Europa, Estados Unidos y de Latinoamérica. Así es, y es exactamente ese el punto del que partimos para entender que a Maduro se le acabó su periodo como presidente constitucional de Venezuela el 10 de enero del 2019. Él fue electo en unas elecciones en el 2013, en donde ganó con un margen un poco menor al 1%, luego de la muerte del presidente Chávez, fue electo del 2013 al 10 de enero del 2019. Es por eso que después del 10 de enero del 2019, al haber tenido esta farsa electoral que intentaron montar en Venezuela y que no fue solo desconocida nuevamente por la comunidad internacional, sino incluso por la gran mayoría del pueblo venezolano, se produce un vacío de poder y tal y como indica la Constitución, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, asume la presidencia interina para poder convocar elecciones democráticas. Es por eso, nuevamente, que es importante destacar, en Venezuela existe un solo presidente legítimo y constitucional y una sola asamblea legítima y constitucional. Elisa Trota, Maduro es un hijo político de Hugo Chávez. Ahora, él perfeccionó la degradación institucional, esto es lo llamativo, ¿no? El gran líder fue Chávez de este proceso. Así es, hay que entender principalmente que lo que muchos consideran que fue un gran líder, el presidente Hugo Chávez, fue el que inició este proceso de degradación del país, de las instituciones, de las bases democráticas y del propio pueblo venezolano, habiendo tenido la oportunidad de poder maximizar los recursos, de poder brindarle educación, seguridad, alimentación a todo el pueblo venezolano. Lo único que hizo fue despilfarrar el dinero y amedrentar contra todos aquellos que pretendían una democracia. Este es un punto a mí que me cuesta comprenderlo, tal vez por la distancia y no convivir ahí con el pueblo venezolano. ¿Cómo se hizo en 1998 para haber votado mayoritariamente a un militar que había atentado anteriormente contra la democracia como fue Hugo Chávez? Hugo Chávez, tal como usted dice, fue un militar golpista que atentó contra la democracia venezolana.
y que fue indultado por un presidente venezolano, el presidente Rafael Caldera. Le brindó, seguramente analizando la posibilidad de generar una reconciliación y un proceso conciliatorio en Venezuela, la posibilidad de estar libre, y lamentablemente esa posibilidad se convirtió en que Hugo Chávez fuese electo democráticamente por el pueblo venezolano en 1998 como presidente. A partir de ahí comenzó un proceso de degradación continua de todas las instituciones democráticas del Estado venezolano. Entendamos que Venezuela durante 40 años fue la única democracia estable de la región. Vivió procesos que no vivió ningún otro país gracias a esa democracia, y que desde el primer día Hugo Chávez comenzó sistemáticamente a atentar contra esas instituciones democráticas. Es así como crea una nueva constitución, es así como deja de ser un Congreso bicameral a uno unicameral, y es así como él mismo empieza a saltarse todas las normas constitucionales que a través del proceso que él generó se habían escrito. Sí, yo lo que observo que lo que pasó en Venezuela es la repetición de un manual de los totalitarismos. Alguien que se presenta como el Salvador, una sociedad que está buscando un redentor, un proceso de propaganda muy grande, una disminución del ejercicio de los derechos humanos, el apoyo de las armas, el asesinato, y toda esta degradación de la cual estamos hablando, ¿no? Así es, creo que no podría ser descrito de mejor manera. Pero a mí lo que me llama la atención, porque aquí hay que sacar conclusiones, ¿qué le pasa a las sociedades que esperan redentores? ¿Qué le pasa a las sociedades que divinizan a líderes políticos? Porque cuando uno observa lo que pasó en Cuba, cuando termina Batista y llega Fidel Castro, pasa exactamente lo mismo. Hay una divinización, los grandes discursos, la fanatización de la política casi transformada en religión. Cuando uno ve la Alemania nazi pasa lo mismo. Había una sociedad que evidentemente acepta a un nivel de degradación como el que les propuso Hitler. Sí, es un proceso muy complejo. Creo que el proceso venezolano, como todos los procesos históricos que se han dado, son procesos similares en muchos sentidos y a la vez únicos. Y todo este análisis que hace, por supuesto se lo dejo a los analistas expertos, analistas políticos, analistas internacionales. Yo hoy estoy aquí en una tarea que me honra, que agradezco profundamente me hayan otorgado, agradezco la confianza, y estoy para explicarle a usted y a todos aquellos que nos quieran escuchar qué está sucediendo realmente en Venezuela y cuál es la importancia del cambio democrático que estamos impulsando. ¿Cuántas personas asesinó el régimen de Maduro? A través de la policía, a través de los servicios de inteligencia, de los paramilitares, de los militares que están de Cuba y de Rusia trabajando en Venezuela. Bueno, tal como lo han dicho, es una cuenta compleja de tener, entendiendo que en Venezuela actúan principalmente las fuerzas de choque o los grupos paramilitares armados por el propio régimen madurista. Actúan los militares encabezados en este último periodo por la FAES, en donde han asesinado a mansalva en solo 2018 y 2019 a más de 300 personas. Actúa la delincuencia sin ningún tipo de control, teniendo un aproximado de 23.000 muertes anuales por delincuencia. Y actúan las fuerzas represivas, en donde han caído gente muy joven, gente inocente, que solo ha luchado por la libertad y la democracia. En aproximadamente los últimos 3 años, alrededor de 400 personas han sido asesinadas en manifestaciones pacíficas en Venezuela. Bien, estamos hablando de miles de venezolanos que perdieron la vida en este proceso. Elisa, el otro tema complicado es la cantidad de detenciones políticas que hay en Venezuela. Así es. Actualmente en Venezuela hay casi 900 presos políticos.
La mayoría de ellos han sido apresados en las manifestaciones pacíficas del último mes. Inclusive hay más de 70 menores de edad apresados sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de proceso judicial. Nos preocupa gravemente, nos preocupa el paradero, nos preocupa la inmunidad con la cual las fuerzas represivas siguen actuando en Venezuela. Y por supuesto también están apresados, como muchos saben, importantes líderes políticos que se encuentran sin posibilidad de actuar ante un momento tan histórico como el que estamos viviendo. Yo observo que a veces las democracias son sistemas débiles y lentos para lograr una solución a situaciones como esta, donde alguien se hace del poder, se vuelve autoritario, violenta los derechos humanos y tiene el apoyo de las armas. ¿Cuál es la salida que tiene hoy Venezuela? La salida que tiene Venezuela es la salida que estamos impulsando, es una salida pacífica, es una salida constitucional, es el cese de la usurpación por parte de Maduro, es poder transitar el gobierno justamente de transición en cabeza del presidente encargado Juan Guaidó y el poder convocar lo más pronto posible elecciones libres y democráticas para poder comenzar la reconstrucción del país que el pueblo venezolano tanto clama. Le quiero decir que me parece el punto muy interesante el que acaba de decir, esto de que Guaidó es un presidente de transición. Exactamente. No lo quiere reemplazar a Maduro, quiere ser la transición entre esta degradación institucional y una democracia digna de que se respeten los derechos humanos y que funcione como tienen que funcionar las instituciones. Así es, el presidente Guaidó, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela, es un presidente encargado o interino previo a poder convocar a las elecciones democráticas que nuevamente el pueblo venezolano clama a gritos. Ahora, cuando estos líderes políticos degradados se hacen del poder, para que se vayan uno le tiene que dar garantías que no van a ir al único lugar donde pueden ir, que es la cárcel, a él y a los militares. Frente a esto, ¿hay algún tipo de conversación? Por supuesto, y esto ha sido público para todos los venezolanos y para el mundo. Inclusive hay un proyecto de ley de amnistía para todos aquellos militares y civiles que quieran colaborar con el proceso el cual estamos viviendo. Es muy importante poder contar con ellos. Ya distintos militares se han pronunciado al respecto, reconociendo la legitimidad del presidente Guaidó y poniéndose del lado de la Constitución y de la gente. Más recientemente, ayer el agregado militar acreditado ante Naciones Unidas lo hizo. Creo que es una gran victoria que vamos alcanzando poco a poco, que los militares puedan entender que su lado no está del lado de alguien que detenta el poder, su lado está del lado de la Constitución y del pueblo, más allá de cualquier liderazgo político. Y Elisa Trota, ¿qué alcance tiene esta amnistía? Es una amnistía que por supuesto garantiza los derechos de las personas que quieran colaborar y que será tratada según los casos que corresponda. Estamos en este momento abriendo la posibilidad de diálogo para aquellas personas que aún tienen miedo y que entendemos que pueden tener miedo y que no quieren colaborar en este momento porque sienten que pueden tener algún tipo de represión, algún tipo de amedrentamiento por colaborar con este proceso de transición, de garantizarle que sus derechos justamente van a ser respetados y van a ser garantizados por el presidente Guaidó y por el gobierno democrático que venga. Sí, esta pregunta tiene que ver porque la amnistía de pronto puede sonar para la gente como injusta, pero en realidad cuando uno quiere observar el futuro y el largo plazo por encima del presente y el corto plazo, a veces son las únicas salidas prácticas que tienen situaciones como estas, ¿no? Así es, injusto ha sido todo lo que ha pasado al pueblo venezolano en los últimos años. Injusto es la tragedia de la que hablábamos en relación a la cantidad de víctimas fatales y de víctimas que todos los días cobran la vida de miles de venezolanos en relación al hambre, a la miseria que se está viviendo. Nosotros estamos procurando abrir un canal de diálogo pacífico
y poder reconciliarnos con quienes haya que reconciliarnos. Por supuesto que en términos de violaciones flagrantes de derechos humanos, todo el peso de la ley caerá sobre estas personas, pero inicialmente tenemos que plantarnos en la posibilidad de que cese la usurpación para poder continuar con este camino democrático que hemos comenzado. ¿Cuántos venezolanos emigraron? ¿Están cerca de los 3 millones? Sí, ya hoy superan los 3 millones. Superan los 3 millones. Sí, declarado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Estamos hablando de más del 10% de la población venezolana. Es increíble. Cuando estuve hace unas semanas en Buenos Aires, me encontré con muchos venezolanos. Así es. Con qué emoción tuve esos encuentros, gente educada, competitiva, que lo que estaban haciendo lo hacían con un nivel de profesionalismo y de conciencia que lo quiero resaltar. Bueno, muchas gracias. Y que me alegro de que la Argentina los haya acogido de esta manera porque son productivos. Me he encontrado con gente muy productiva que me lo ha demostrado en comercios, en distintos servicios. Bueno, muchas gracias. Creo que esa es sin duda alguna el camino que quiere transitar cualquier migrante cuando tiene que salir forzosamente de su país para procurarse un futuro mejor. Argentina ha sido un lugar en donde los venezolanos han podido encontrarse con un buen recibimiento, con los brazos abiertos de la gente en general, de todo el mundo y por supuesto encabezado por las políticas que ha tenido el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien entiende que en este momento los millones de venezolanos que dejan su país solo lo hacen por una alta necesidad de poder garantizarle al menos un plato de comida a sus hijos al día. Bien, Elisa Trota, si Maduro no acepta la propuesta de Guaidó, ¿hay posibilidades de intervención militar a Venezuela? Nosotros estamos nuevamente planteando una salida pacífica, una salida que tenga el apoyo de toda la comunidad internacional, pero sobre todo que esté en las manos del pueblo venezolano. Porque la situación de emergencia humanitaria en la que están es muy grande, ¿no? Es terrible la situación. Con una ayuda, bueno, estamos grabando esta nota antes de un día clave donde está la ayuda humanitaria en Colombia, y bueno, tendrían que dejarla ingresar. Así es, hay que entender que este pedido de entrada de ayuda humanitaria es algo inminente. El pueblo venezolano no puede esperar más. Hay 300.000 personas en riesgo de muerte por desnutrición y falta de medicamentos básicos. Y Maduro no puede seguir condenando a la población venezolana a morir, no puede seguir demostrando el gran rechazo que le tiene a su propio pueblo con la severidad que lo ha tratado, es difícil describir lo que se siente al ver cómo personeros de Maduro se refieren a la ayuda humanitaria que desde tantos lugares del mundo están tratando de hacer llegar a Venezuela única y exclusivamente para salvarle la vida a los venezolanos. Para ir terminando, qué difícil es comprender que hayan llegado a este punto en un país donde tiene una de las mayores reservas de petróleo a nivel internacional. Es muy difícil, es terrible pensarlo, han sido 20 años, pero hoy estamos más convencidos que nunca en que el cambio está por llegar. Esto fue despilfarro y corrupción. He visto anoche una entrevista a Maduro de más de 20 minutos en la televisión venezolana donde acepta que los niveles de corrupción fueron muy altos. Ha sido una mezcla de muchísimas cosas donde la corrupción ha jugado un papel fundamental, el despilfarro y sobre todo la perversidad con el cual el régimen ha actuado en relación a los venezolanos. Ha sido una mezcla de cosas terribles y que nuevamente estamos más convencidos que nunca que el cambio está por llegar y que, como dice el presidente Guaidó, vamos muy bien. ¿Hay militares o gente que vino a colaborar con la seguridad de Maduro de Cuba, de Rusia? ¿El Hezbollah le dio el apoyo internacional? Lamentablemente en Venezuela tenemos fuerzas de otros países actuando y colaborando con el régimen madurista y que también son partícipes de la represión severa que ellos han encabezado. Y esta es la última pregunta. ¿Puede ser Venezuela entonces otro punto donde hay un enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo? Yo creo que las ideologías dejó de ser algo
fundamental en Venezuela hace mucho tiempo. En este momento no estamos hablando ni de socialismo ni de capitalismo, estamos única y exclusivamente hablando de un tema humanitario, de una violación sistemática de los derechos humanos y de la necesidad de un cambio democrático. Bueno, Elisa Trota Gamus, muchas gracias. Gracias a usted. Por conversación. Esperemos que los venezolanos que viven en Tucumán puedan tener este mensaje de pacificación que usted trae, que puedan encaminarse democráticamente porque les tenemos mucho afecto por pertenecer a una misma patria latinoamericana. Muchísimas gracias. Y les deseo mucho éxito en la función que cumple acá en la Argentina. Usted es embajadora de Guaidó en la Argentina, reconocida por el presidente Macri. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted.